Este video corresponde a la práctica número 3 titulada Micrometría. El objetivo de esta práctica es que ustedes aprendan a medir objetos en forma aproximada con base en la proporción que guardan estos con el diámetro del campo del microscopio, a partir de una idea de sus dimensiones. La práctica número 3, llamada micrometría, tiene como objetivo conocer las dimensiones del mundo microscópico. Entonces nos interesa saber cómo se miden las células de Elodea y de cebolla, o más bien qué tamaño tienen las células de Elodea y de cebolla. Y lo vamos a hacer usando un método sencillo que nos va a dar más o menos una idea del mundo, de las dimensiones del mundo microscópico. Conocidos ya el número de aumentos totales del microscopio compuesto, que sabemos que lo determinamos multiplicando el ocular por el objetivo que se haya seleccionado, ahora lo vamos a aplicar para esta investigación. Vamos a utilizar una regla transparente que vamos a colocar sobre la platina del microscopio, y a partir de ello vamos a ubicar una de las líneas de las divisiones y vamos a ver cuántos milímetros caben en el diámetro de un círculo. Recuerden que el diámetro del círculo va a tener el mismo valor si es horizontal, si es vertical o si es inclinado. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a partir de que al medir nosotros con nuestra regla el diámetro del microscopio seco débil, encontramos que tiene 2 milímetros. Entonces, si tiene 2 milímetros, sacamos con una regla de 3, vamos a convertir los milímetros en micras. Si un milímetro tiene 1000 micras, 2 milímetros, ¿cuántas micras tendrá? Y tenemos que el diámetro a seco débil sería de 2000 micras. Luego, para conocer el diámetro a seco fuerte, nos vamos a hacer ayudar de la ecuación que tienen en su manual. En esta ecuación nosotros tenemos que el número de aumentos a seco fuerte sobre el número de aumentos a seco débil va a ser igual al diámetro del campo a seco débil entre el diámetro del campo a seco fuerte. Realmente la proporción entre el diámetro del campo a seco débil y a seco fuerte es la cuarta parte. Y ahorita lo vamos a demostrar matemáticamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya del lado izquierdo, tanto el número de aumentos, el numerador como el denominador, lo conocemos. Con la regla también ya conocemos el numerador de esta ecuación. Entonces, realmente la única incógnita va a ser el diámetro del campo a seco fuerte. Lo que vamos a hacer es despejar. Al despejar, bueno, si está dividiendo el diámetro del campo a seco fuerte, va a pasar multiplicando del lado izquierdo, y tenemos que el diámetro del campo a seco fuerte es multiplicado por el número de aumentos a seco fuerte entre el número de aumentos a seco débil es igual al diámetro del campo a seco débil. Este dato ya lo conocemos. De lo que voy a hacer ahora es dejar solo el diámetro del campo a seco fuerte, y entonces voy a quitar todo lo que le sobre. Entonces va a pasar el número de aumentos a seco débil, está dividiendo, va a pasar multiplicando, y va a quedar diámetro del campo a seco débil por el número de aumentos a seco débil entre el número de aumentos a seco fuerte. Si nosotros sustituimos estos valores como lo tenemos aquí en esta ecuación, tenemos que el diámetro del campo a seco débil son 2000 micras, el número de aumentos a seco débil es 100 aumentos, y el número de aumentos a seco fuerte también es 400x. Entonces, al multiplicar 2000 por 1000 y dividir entre 400 me va a dar 500 micras. Entonces ya tenemos conocidos el diámetro del campo a seco débil, que es 2000 micras, y el diámetro del campo a seco fuerte, que es 500. Pero ese no es el objetivo de la investigación. Lo que nos interesa es medir las células de Elodea y de cebolla, qué valor tienen en micras. Bueno, ya que hicimos nuestra preparación temporal de cebolla y la colocamos en la platina, enfocamos a seco débil, vamos a contar cuántas células caben, y vamos a ejemplificarlo con un círculo que hemos dibujado aquí en la pared del laboratorio Z1.
al cual también le hemos dibujado el diámetro en forma horizontal, y estamos partiendo de lo que ya habíamos indicado. Si nuestra regla nos indica que midió 2 milímetros o 2000 micras. Entonces vamos a medir primero, vamos a partir de que estos tabiques son las células de cebolla que tienen pues la forma de un rectángulo. Entonces vamos a contar cuántos a lo largo hay de estas células de cebolla. Aquí hay un pedacito, ¿no? Hay un poco más de la mitad. Entonces tenemos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, y que le falta este pedacito y que es más o menos la proporción de este otro pedazo serían 6. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 2000 micras, que es el diámetro, entre 6, y con eso el valor que se obtenga va a ser el valor de una sola célula que mide en micras a lo largo. Si dividimos las 2000 micras, que es el diámetro a seco débil, entre las 6 células que hemos contabilizado, nos va a dar igual a 333.33. Ahora vamos a ver cuánto mide a lo ancho de aquí a acá. Entonces vamos a contar, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ahora vamos a dividir las 2000 micras entre 12, y eso nos va a dar un valor de 166.6. Ese sería este valor de 166.6. Es lo ancho. Y ya que tenemos ese dato a seco débil, cuánto mide la célula a lo largo y a lo ancho, cambiamos el objetivo del microscopio a seco fuerte y vamos a contabilizar el número de células. Esperaríamos que el valor fuera más o menos cercano, aunque existe cierto margen de error, pues porque se está haciendo el trabajo en forma experimental. Lo mismo tendríamos que medir la célula del ODEA, igual cuántas células a lo largo caben, cuántas células a lo ancho, y de ser posible también los eritrocitos, pero eso solo se medirán a inmersión porque son muy pequeñitos. Y la experiencia nos dice, porque cuando lo han trabajado los alumnos en otros años, que les da más o menos entre 7 y 8, entre 6 y 8, el valor de un eritrocito, que es más o menos el valor que se tiene. Ya que se tienen los datos de cuánto mide a lo largo y a lo ancho la cebolla y también la elodea, se hace un cuadro. Ya tienen las medidas de la elodea a seco débil y seco fuerte, que se ha medido el largo y el ancho. Se van a colocar los datos en un cuadro parecido a este. Tengo elodea, seco débil, largo y ancho, se ponen los valores, seco fuerte, largo y ancho, y lo mismo para cebolla. Y se va a analizar el cuadro para que nos indiquen si al cambiar de número de aumentos cambia el tamaño de la célula o se mantiene más o menos el mismo valor, ya sea seco débil o seco fuerte. Para el caso del eritrocito y del paramecium, que también se les pide que lo observen al microscopio, pues son organismos muy pequeñitos, de tal manera, o son células muy pequeñas, de tal manera que lo que vamos a hacer es de la ecuación original que ya tenemos en el manual, en donde dice número de aumentos a seco fuerte, van a poner número de aumentos a inmersión, donde dice diámetro del campo a seco fuerte, van a poner diámetro a inmersión, van igual a despejar y van a con eso a obtener el diámetro del campo a inmersión. Yo tengo diámetro a inmersión, entonces tendría yo que poner aquí número de aumentos a inmersión.
Entonces tengo que el diámetro a inmersión va a ser igual a 2000 micras de diámetro a seco débil por 100 aumentos entre número de aumentos a inmersión es 1000. Entonces mi resultado van a ser 200. 2000 por 100 entre 1000. Pues quito todos los ceros y me van a quedar 200 micras. Ese es el valor del diámetro a inmersión. Diámetro a inmersión es igual a 200 micras. Entonces, para observar paramecium y eritrocito hay que enfocar la preparación con el objetivo de inmersión y con eso contar igual cuántos a lo largo del diámetro y dividir 200 entre el número de veces que cabe la célula del eritrocito o de paramecium. De los cálculos que ya habíamos obtenido para obtener el diámetro del campo a seco fuerte, encontramos que nos daba el valor de 500 y el diámetro a seco débil era 2000. Entonces realmente el diámetro del campo a seco fuerte es la cuarta parte del diámetro del campo a seco débil. Y en el caso del diámetro a inmersión vendría siendo la décima parte. Entonces amplifica más a inmersión, pero el campo se reduce. Ahora que gracias a la explicación anterior ya conocen aproximadamente el diámetro del campo del microscopio a seco débil, seco fuerte e inmersión, ustedes podrán determinar también de manera aproximada el tamaño de las células de las preparaciones que observan justo en esta parte del video, esto calculando su proporción respecto a dicho diámetro. Y no olviden anotar en micras sus resultados. Con esto damos por finalizada la práctica número 3. Es importante que contesten el cuestionario y realicen las actividades de esta práctica.